Hola hermanos, buenos días. Un par de gente me respondieron, pero muy pocos. ¿Cómo están hermanos? Excelente verles. No te pueden escuchar bien ni ver bien por la tapaboca, pero estamos aquí con ánimo en el Señor. Este día fresco, pero no tan frío. Bienvenidos. También quería decir bienvenido a la cámara, a los que están viendo por YouTube después. Estamos grabando el culto para que otros lo puedan aprovechar y ver después. Entonces, bienvenidos a ustedes también. Espero que estén muy bien. Para nosotros es una alegría estar aquí en la iglesia con ustedes. La situación de pandemia es un poco distinta, diferente, pero es un gozo igual. Nosotros hemos estado en La Boca varios domingos. Estamos allí en una plaza reunidos afuera, entonces bien abrigado a veces, y a veces incluso hace más calor o más en el sol. Entonces disfrutábamos el sol del domingo pasado allí en la plaza. Pero bueno, es excelente estar en la casa de Dios esta mañana. Vamos a orar juntos. Pido a Silvia que va acercándose. Vamos a arrancar con una lectura bíblica que vamos a leer Salmo 100. Si quieres, ahí está el micrófono al lado. Vamos a leer el Salmo 100 y la hermana Silvia va a orar para ir arrancando el culto. Buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a leer el Salmo 100. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas en acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, y para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. Ahora vamos a orar dando gracias al Señor. Bueno, oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre querido, por este día, Señor, por poder estar acá en tu casa, Padre Santo. Señor, como siempre vamos a decir que sos un Dios bueno, Señor, de misericordia, Señor, de amor para con tus hijos. Señor, te pedimos perdón, como siempre, por los pecados, Señor, las ofensas que hacemos a tu nombre, Señor, a tu voluntad, Señor. Que tengas misericordia, Señor, nos limpies, Padre, y escuchen nuestra oración, Señor. Te vamos a alabar, Señor, y no nos vamos a cansar nunca de decir que vos sos grande y poderoso, Padre Santo. Señor, estamos acá, te pedimos por este momento, damos gracias, Señor, porque podemos volver al culto, Señor, escuchar tu palabra, estar con nuestros hermanos, Señor. Te pedimos por todo lo que va a suceder en este culto, Señor, que en cada momento estés vos, Señor, y nuevamente te agradecemos y te bendecimos, Señor. Decimos que sos un Dios grande, Señor, y poderoso. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a seguir en esta actitud de gratitud al Señor. Como dijo el Salmos 1, ahora iba a tocar un musical que con el tono de cuán grande es Dios. Entonces vamos a estar reflexionando juntos mientras ella toca la guitarra, reflexionando en el Salmo 100 y cuán grande es nuestro Dios.
a tener un momento de oración y quería mencionar unos motivos que tenemos como iglesia y si hay alguno más que tiene alguien, podemos estar mencionándolo, ¿no? Tenemos algunos temas de salud que queremos estar orando. Obviamente queremos orar a nivel general también, que Dios nos protege, que Dios nos ayuda en el tema de pandemia. Imagino que cada uno de nosotros tenemos conocidos que han sufrido, que están mejor del coronavirus y algunos que están en el medio, algunos que están leves. Bueno, queremos estar orando por estas cosas, dándole gracias al Señor en algunos casos que están recuperados, incluso unos hermanos de la iglesia, ¿no? Entonces queremos orar por la salud. También tenemos nuestra hermana María Luisa que va a estar operado el miércoles. Queremos estar orando por ella, una operación importante de la vértebra, columna, médula y todo eso. Entonces oremos por los doctores, para su vida, que todo vaya muy bien con eso. Entonces estaríamos orando por eso. Tal vez también hay temas de trabajo. Queremos estar orando por unos temas de trabajo que nos compliquen en algunos casos. Y queremos estar orando por la iglesia, para las iglesias en general también, que pueden seguir adelante con ánimo en el Señor. Es un ámbito bastante diferente. No se puede ir y hablar con cualquiera con el Evangelio, pero el Evangelio debe fluir a través de nuestras vidas a las conocidas nuestras. Entonces, la iglesia no es un edificio, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia no está cerrada, no está limitada, porque nosotros somos la iglesia. Entonces queremos estar orando por estas cosas. No sé, quería preguntar brevemente si había otros motivos. Por ejemplo, tengo en la lista de salud el hermano David, y no sé cómo se llama el apellido, cómo es el hermano que estamos orando por él. Sí, esto. Vamos a estar orando por el hermano David, que está mejorando de salud, pero hemos estado orando varias veces por él, y damos gracias al Señor que está mejor, y vamos a seguir orando por eso. No sé si alguien más quiere mencionar un motivo breve que debemos tener al conocimiento para agradecer al Señor o para orar al Señor. Gracias. Para los que están viendo por internet, tal vez no escucharon, doy un resumen, que la hermana María Luisa dijo que está con mucha gratitud al Señor por cada detalle que Él va haciendo en su vida y en la situación. Entonces, gracias por compartir. No sé si hay otro motivo de oración breve que alguien quiere mencionar. Sí, hermana. No te escuchaba, perdón. Ok, por algo importante que ya pasó en la facultad, ¿no? Tenés el examen. Perdón, ya no escucho bien, y no entiendo bien igual a veces y con la tapaboca. Yo tengo doble tapaboca, entonces doble desafío de entenderme y escucharnos bien. Pero bueno, para exámenes en la facultad, entonces, perdón hermana, pero sí, estamos orando por eso. Yo pensé que ya pasaste bien el examen, entonces tal vez estoy adelantándome para la razón de gratitud que tenemos para la otra semana tal vez, pero buenísimo. ¿Alguien más quiere mencionar una motivo de oración?
bien. Luisa quiere agradecer al Señor por su hijo, ¿no? Y el trabajo que está pudiendo hacer y cosas así en su familia. Entonces, muy bien. Muy bien. Muy bien, vamos a orar por estas cosas juntos. Entonces, oremos. Padre Dios, gracias por este día, gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, todo lo que has hecho, lo que estás haciendo, lo que es por venir. Queremos orar por estas cosas que hemos mencionado. Estamos agradecidos al Señor por la recuperación de varios hermanos que tenían problemas de salud. Algunos estaban con el COVID, algunos otros estaban con otras cosas. El hermano David, por ejemplo, que estamos orando por él, hospitalizado y todo, y está mucho mejor. Damos gracias a vos por eso. Estamos pidiendo también para la salud de varios otros que están en el medio de la lucha de seguir adelante bien. Oremos por la hermana María Luisa, que puede salir muy bien la operación el miércoles. Pido por las manos de la cirujano, que es una cirugía técnica y no tan fácil y todo. Queremos orar por su vida y por esta situación, que todo va muy bien en la operación. Queremos orar también para los estudiantes que están en un momento de exámenes difíciles, momentos difíciles también. Pedimos por sus vidas, que vos estás guiándoles, que vos estás ayudándoles a poder estudiar bien, a poder recordar bien lo que ya van estudiando muchas y muchas horas. Entonces, ayudarle a eso. Estamos agradecidos, por ejemplo, la hermana Luisa para su familia, para el hijo, para todo el trabajo que tiene su hijo. Queremos también poner en sus manos a algunos otros hermanos que están necesitando un trabajo. Estamos pidiendo por eso. También quiero pedir por la evangelización del barrio, de los conocidos nuestros. Algunos dirían que nosotros como iglesia estamos limitados, pero yo diría que el evangelio puede fluir a través de cada una de nuestras vidas en una manera muy significativa. Entonces oremos para que cada uno de nosotros podemos participar en lo que tenés para nosotros, llevando el evangelio a la gente alrededor nuestra. Nosotros como individuos, nosotros como iglesia individual y nosotros como cuerpo de Cristo, que podemos ser activos y eficaz con tu sabiduría y dirección en ver cómo avanzar con estos temas. Queremos orar por todas las cosas que hemos mencionado, por tal vez algunos que no hemos mencionado. Estamos agradecidos por todo lo que has hecho. Quiero también orar por el Hogar El Alba. Entregamos una donación a ellos y queremos orar por la vida de los chicos que están allí, por los conectados con este ministerio, que vos puedes estar obrando en y a través de sus vidas. Queremos orar por esta iglesia de Cabellito que ya va cumpliendo 100 años. Entonces queremos orar que vos estás en control de todo, ayudando a la iglesia, a cada uno de nosotros a seguir adelante en lo que tenés para nosotros. Gracias por este momento que tenemos y queremos seguir alabándote, escuchando de ti a través de tu palabra y ver qué es lo que tenés para nosotros hoy. En el nombre de Jesucristo oremos. Amén. Antes de ir al momento de ofrenda, quería mencionar dos cosas más que mencioné en la oración, pero quería mencionar a ustedes también. Uno es la centenaria de la iglesia, que ya la iglesia de Cabellito va cumpliendo 100 años. ¿Alguien recuerda la fecha exacta? Está en octubre, ¿no? ¿Septiembre? ¿18 de septiembre? Cumplimos 100 años como iglesia. Qué importante, ¿no? Qué grande. Vamos a estar orando por eso. También quería mencionar el Hogar El Alba, ¿no? Que entregamos una donación al hogar y después nos sobraba, había donaciones de dinero y compramos azúcar. Había, no sé, 50 kilos de azúcar creo y varios kilos de marmelada. Después algunos añadían ropa, juguetes y todo. Y nos sobraba un parte de la ofrenda. El pastor me comentó que vamos a comprar en otro mes otra cantidad de cosas para ellos.
En el pasado fuimos y lo entregamos nosotros, disfrutamos un tiempo con los chicos, pero todavía no reciben visitas del hogar. Entonces ellos vienen a la iglesia, buscan las cosas y los llevan para que lo puedan utilizar. Entonces, bueno, más adelante vamos a poder regresar y poder disfrutar de estar físicamente con ellos. Bueno, quería mencionar estas dos cosas. Y invito al hermano David para venir y vamos a tener una oración para la ofrenda y vamos a ofrendar juntos los que venían preparados por eso y después seguimos en el culto. ¿Quieres venir por aquí? Hermano David, vamos a orar para la ofrenda y ofrendar. Bueno, hermanos, antes de orar es importante considerar que el Señor es generoso para nosotros. Y entonces debemos retribuir con generosidad para la obra del Evangelio, de acuerdo a las posibilidades que tenemos cada uno. Lo importante es que sepamos amarnos los unos a los otros, porque lo que traemos al alforé, lo que traemos para distribuir en la obra de Dios también es para compartir con hermanos que están necesitados. Por eso qué importante es darnos el uno para con el otro y sobre todas las cosas reconocer que Dios nos ama y que nunca nos va a desamparar. Oremos, hermanos. Bendito y amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos en esta mañana por tu presencia en medio nuestro, mediante tu Espíritu Santo, el cual, oh Señor, nos acompaña y tiene palabra tuya para darnos a través de nuestro pastor, y que realmente sepamos alabarte y adorarte, no solamente de nuestra presencia, por escuchar una música, sino también, Señor, con darnos nosotros mismos, de una u otra manera, algunos con su ofrenda, otros, Señor, con su servicio, pero qué importante, oh Señor, manifestar tu amor en medio de tu iglesia. Todo te lo suplicamos en el nombre precioso y amado de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Voy a pedir al hermano Carlos que venga, él va a orar por el mensaje que vamos a escuchar esta mañana, que el pastor Hugo nos va a traer. Entonces vamos a orar y escuchar la palabra de Dios juntos, que es otro momento importante, escuchar lo que Dios tiene para nosotros esta mañana a través de la palabra. Gracias, hermano. Damos gracias, Señor, por este momento, hacer impartida tu palabra, Señor, a través de nuestro querido pastor, Señor, que como espada de los filos penetre en cada uno de nosotros, Señor, y
haga reflexionar, nos haga orar en consecuencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Aún con barbijo, bienvenidos los brasileros. Doblemente bienvenidos. Iba a predicar un mensaje de consolación hoy, pero no. Vamos a predicar que Cristo es la única esperanza. De verdad, Bien. Bienvenidos, una alegría orarlos después de tanto tiempo. Estamos orando, esperamos bienvenidos a todos. Si hay visitas en esta mañana, los que están allá arriba en el palco. Ustedes saben que uno da la bienvenida y cree conocer a los que están sentados. Pero la verdad es que con estos tapabocas es lo más parecido a la pañuelo que se ponían los bandidos en las películas del antiguo oeste de los Estados Unidos, que veíamos cuando éramos chicos nosotros, cuando iban a cometer algún asalto, algún atraco. Pero qué importante, si hubiéramos sabido antes de la pandemia, nos hubiéramos ejercitado para identificarnos de los ojos para arriba. ¿Sí? Bien. Que el Señor los bendiga a todos. Saludos para sus familiares. Algunos quisieran estar en el culto y por cuestiones de cuidado no pueden hacerlo. Y estamos unidos como iglesia místicamente, porque a veces no se puede hacer presencialmente, o por lo menos todos los que quisiéramos en forma presencial. Pero la iglesia del Señor está en pie, como veremos enseguida en los versículos que vamos a leer para predicar el Evangelio. Ya hemos orado por la operación de María, y sé que lo han hecho, le he preguntado a la hermana Débora, así lo teníamos puesto en el programa, y entonces el miércoles, ustedes acuérdense, a las 7 ella se interna, a las 8 comienza la operación. Estén orando por ella y por los médicos. El médico principal es un amigo, hermano en Cristo, creyente, Esteban Calcagni, el hijo de un querido pastor de la obra bautista, el pastor Juan Calcagni, el hijo mayor, y él va a dirigir, va a tener el cirujano principal de la operación, así que vamos a orar también por él en estas horas y también, por supuesto, el día miércoles. ¿Sí? Abrimos la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se escucha y se entiende bien, ¿no? Porque con el doble barbijo, capítulo 8, y vamos a leer dos versículos, el capítulo 8, versículo 4 y versículo 5. Capítulo 8, versículo 4 y versículo 5. Dice así la palabra del Señor, Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y yo quisiera pensar en esta mañana en estos versículos, dicen mucho de estos versículos y por supuesto todo el relato del capítulo 8, todo el contexto. Pero lo cierto es que va a hablar de un predicador, en este caso Felipe, que era uno de los 7, y que él, justamente en el momento en que son esparcidos por la persecución, predicaba a Cristo. Los que fueron esparcidos, pero también hablaban del Señor todos los creyentes que fueron esparcidos. Para ubicarnos, la persecución vino enseguida en la iglesia primitiva, y los apóstoles todavía estaban en Jerusalén orando al Señor, y mientras los creyentes tenían que salir como podían y fueron a distintos lugares, pero lo cierto es que el texto, inspirado por el Espíritu Santo en la pluma de Lucas, el único escritor gentil del Nuevo Testamento, nos dice de que los que iban esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Después vamos a profundizar un poquito más. Pero quisiéramos en esta mañana pensar que justamente Felipe llegaría a Samaria. Samaria, que estaba un poquito al norte de donde ellos salieron en Jerusalén, era un lugar que estaba lleno de astrología, que estaba lleno de pecado, y uno puede ver también en otro lugar del libro de los Hechos, cerca de este pasaje, descripciones que nos pintan ese lugar. Lo cierto es que ellos iban predicando, anunciando
el Evangelio. La palabra Evangelio significa buena noticia. A veces se traduce en el Nuevo Testamento por la palabra, predicaban la palabra del Evangelio, que es una buena noticia. Ahora alguno dice, pero pastor, ¿por qué eligió esto? Estamos en pandemia y se supone que nosotros venimos al templo para que usted, figuradamente y místicamente hablando, tome óleo santo de la palabra y lo pase sobre nuestras cabezas en el nombre del Señor. Y si bien hay pasajes para esto en la Escritura, nosotros no debemos olvidar que somos la iglesia del Señor. Y al ser la iglesia del Señor, nosotros tenemos un cometido. Y esa misión que nosotros tenemos como creyentes no se trastoca, no cambia ni se detiene, ni entra en pausas o paréntesis, sean cuales sean las circunstancias que nos toque pasar en la vida. Sean circunstancias personales o circunstancias generales. Nosotros vivimos en este momento una circunstancia general, un denominador común, que no solamente es para nosotros, ni para nuestra ciudad, ni para nuestro país, sino que es para todo el mundo. Así que vivimos en una situación general y a su vez siguen estando las situaciones personales y particulares de cada uno. Algunos con enfermedades, otros con accidentes, otros con problemas laborales, otros con problemas de desaliento, otros con problemas en su estudio porque los chicos siguen estudiando, otros con problemas de alquiler, otros con problemas, y ustedes pueden sumar todo lo que habría que sumar en esa lista y que seguramente es la situación que los está enmarcando o pincelando a ustedes en este tiempo. Ellos fueron perseguidos y nosotros también estamos, no solamente con pandemia y no solamente con las situaciones personales de la vida de cada uno, sino que también hay un denominador común en nosotros, y es que somos creyentes y somos cristianos. Es que estamos siendo ya presionados por el Evangelio. Nosotros estamos siendo presionados por el Evangelio. Tenemos persecución física en muchos lugares del mundo. Están sucediendo migraciones. Dios está en el control. Nunca hay que perder de vista eso. Nunca el creyente se tiene que desanimar y mucho menos tiene que dejar de anunciar la buena nueva, porque Dios está en el control. Él está guiando la historia. La historia no es algo que se repite sonsamente, no es cíclica, tiene un principio y tiene un final. Y el Señor Jesucristo vendrá a poner fin a la historia. Él tiene el control y la Biblia dice que toda rodilla se doblará delante de Él. Y los que le traspasaron harán lamentación por Él. Será tarde, dice la Biblia, pero eso va a suceder. Por eso tenemos que predicar, para que grandes y pequeños, para que reyes y mendigos tengan la oportunidad de conocer a Jesucristo y de entregarse. Tenemos que predicar a aquellos que son amigos nuestros, con los que nos sentimos bien, con los que nos sentimos a gusto, pero también tenemos que predicar a aquellos que nos hacen la contra, aquellos que ponen palos en la rueda, la extensión del reino de Dios, aquellos que tienen corazones de piedra de mármol, porque este evangelio de la salvación en Jesucristo tiene poder, es el único que tiene poder para transformar los corazones y salvar a las personas. Y este texto nos va a decir que la iglesia estaba siendo perseguida. Y nosotros podemos tomar consuelo de la palabra, pero tenemos, y esa es mi intención, esa es mi personalidad. Por supuesto que estoy predicando la palabra, pero mi personalidad siempre fue atraída por el evangelismo, por la extensión del reino, por la obra misionera, porque nosotros tenemos que predicar para que el evangelio sea conocido a todos los pueblos, a todas las etnias, porque entonces, recién entonces, aunque puede ser esta noche, vendrá el fin. Y ustedes dicen, pero usted se contradice. No me contradigo, porque lo que está sucediendo en las etnias en los últimos 30, 35 años es impresionante. Hay un avance del evangelio donde durante siglos no lo hubo. Están sucediendo cosas que a veces no se dan abasto a registrar. Y a veces llegan obreros a un lugar
y se dan cuenta de que algo había sucedido, empiezan a darse cuenta de que el Señor ya estuvo trabajando allí. Es lo que nos está sucediendo en este tiempo, así que cuidado, porque en cuanto menos lo pensemos, cuando nosotros digamos en nuestro corazón, no va a ser ahora, Cristo vendrá. Ellos fueron perseguidos y hablaron del Evangelio. Yo quiero preguntarles a ustedes, obviamente es una pregunta que uno hace retórica. Una pregunta retórica es un orador que hace con el fin de ayudarnos a meditar y a pensar. ¿Qué predicaban? Predicaban la buena noticia, predicaban el Evangelio, no predicaban acerca de sí mismos. No iban a predicar. Miren, hay un tema que es una línea muy fina. Por supuesto que cuando Jesucristo viene cambia nuestras vidas. Pero cuando nosotros vamos a predicar, no tenemos que hablar de nosotros. No es la experiencia mía o la tuya o la suya lo que va a transformar a la gente. Lo que va a transformar a la gente es el mensaje de Cristo. Por eso Felipe predicaba a Cristo. Cristo es el que produce el cambio. No hablaban de sí mismos. ¿En qué se diferencia justamente nuestra fe cristiana, el cristianismo, de las sectas? En que las sectas justamente van a estar hablando que cuando ustedes escuchan a alguien que sigue una secta que le dice, vení, porque a mí me ha pasado tal cosa y me ha sucedido tal cosa. Y entonces esto hasta lo usan en el marketing hoy. El marketing ha copiado justamente de esta afinidad, vamos a decir, proselitista de las sectas, el promocionar productos para decir las ventajas y el bienestar que esos productos traen a la vida, es decir, basan la comercialización y la propaganda en la experiencia. Pero eso no es lo que hacía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no hablaba, no iba cada hermano, ni Felipe, ni aquellos de los cuales ni tenemos nombres, a contar cosas de la experiencia. Entonces, ¿por qué no venís conmigo así vos vivís lo que yo viví? Sino que les hablaban de Jesucristo. Las sectas, o los que siguen a las sectas, hablan de sus mismas experiencias. Pero nosotros tenemos un mensaje superior, porque el Evangelio no depende de nosotros, depende de Dios. Es el mensaje de Dios sin igual. Por eso podemos decir con el título de este mensaje, Cristo es la única esperanza. Cristo es la única esperanza. Así que los cristianos predicaban el Evangelio, no hablaban de sí mismos. Mire, cuando usted empieza a querer reflexionar, si va más allá, a veces hasta querer discutir, en la lógica, en los pensamientos, en las experiencias, entran algunas de las ciencias que son buenas en sí mismas, pero que pueden desviarnos del objetivo. Y entonces empezamos a aplicar psicología, empezamos a aplicar algunas de las otras ciencias sociales que tienen que ver con el movimiento de las sociedades, con el comportamiento de las personas. Pero el tema es que eso no es el Evangelio. El Evangelio es una persona, el Evangelio es Jesucristo. El cristianismo depende del Señor, depende de lo que Él hizo. Justamente nuestro mensaje es un mensaje de descripción de hechos históricos. Cristo envió a su Hijo. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer, se hizo hombre para morir en la cruz por nuestros pecados. Son hechos históricos. Esto no solo lo predicó Felipe, no solo lo anunciaban los que fueron esparcidos. En el libro de los Hechos tenemos varios textos pequeños que nos dan a veces la síntesis de lo que predicaba. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en Hechos 17:8 se nos dice de que él, justamente, por citar un texto, hay varios, predicaba acerca de la resurrección de Jesucristo, y así lo hizo la iglesia primitiva. Eran perseguidos. ¿Por qué? A causa del nombre, a causa de Jesús, en medio de un imperio en el cual la mayoría de los que habitaban el imperio no la pasaban bien. Sin embargo, ellos habían sido salvos y ahora su esperanza ya no estaba puesta en esta vida,
sino que estaba puesta en la eternidad. Y eso cambió la vida en este mundo, cambió la perspectiva, lo sacó de la angustia, lo sacó del sufrimiento, pero porque confiaron en el mensaje de Jesucristo. Hechos históricos y objetivos. No importa mi experiencia, importa lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Vino a este mundo y murió en la cruz, ¿es verdad? Eso es lo que tenemos que predicar. Lo que pasa es que tenemos que creerlo, tenemos que estar no convencidos, entre comillas. Tenemos que estar indubitablemente ciertos y creyentes de que el Hijo de Dios se hizo hombre y vino a ocupar mi lugar en la cruz y murió por mí. Y si yo lo creo con todo el corazón, estoy listo entonces para anunciar y proclamar el Evangelio. El Evangelio, aunque parezca mentira, no lo puede proclamar ninguna persona, aunque sea un profesional, aunque sea un formador de opinión, no puede proclamarlo. Podrá decirlo, podrá contarlo, pero el Evangelio es poder de Dios, y para que funcione como poder de Dios, Dios usa a sus hijos, a sus hijas. Podrá ser iletrado, podrá ser analfabeto, pero aún los iletrados y los analfabetos pueden ser testigos, pueden fungir en un juicio siendo testigos de algo que sucedió, y el Evangelio son hechos. Entonces, los grandes de la historia y de nuestro tiempo, la gente muy educada y con erudición, y la gente más sencilla, todos tienen lugar en la iglesia de Dios, y todos pueden anunciar a Jesucristo en tanto y en cuanto primero lo hayan creído y lo tengan como el Señor y el Salvador de sus vidas. Así que nosotros nos basamos en hechos que son ciertísimos, como dice también Lucas, ciertísimos. Y eso es algo inconmovible. Por eso el apóstol Pedro va a decir que tenemos que estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que lo demande de lo que el Señor ha hecho, es decir, del Evangelio glorioso de Jesucristo. En segundo lugar, el mensaje que ellos predicaban, el Evangelio de Jesucristo, era definido y preciso. No invitaban, como hacen muchas sectas y filosofías, no invitaban a las personas a unirse para que juntos pudieran avanzar en la búsqueda de la verdad. Un cristiano es alguien que sabe quién es la verdad, tiene certeza, no tiene que explorar para buscar la verdad, ya sabe quién es la verdad, y lo que hace es anunciar la verdad en la persona de Jesucristo. Un cristiano es alguien que sabe hacia dónde va. Podrá haber caos, podrá haber guerra, podrá haber persecución, podrá haber inflación, podrá haber pandemias, podrá haber epidemias, podrá haber cataclismo, podrá haber desintegración social y todo lo que ustedes quieran agregar. Pero un cristiano sabe dónde conduce, hacia dónde vamos y hacia dónde va en su vida, sea que ésta dure varias décadas todavía en este mundo o parta esta misma noche a la eternidad. No buscaban aquellos que fueron esparcidos algo, lo llevaban. No iban en búsqueda, no fueron esparcidos para ir a escuchar a otros maestros, sino que fueron esparcidos, y sin duda en las migraciones el Espíritu de Dios se manifiesta, y no solo lo hizo en la iglesia primitiva, está sucediendo hoy. Hoy sucede en el mundo esto. Dios no solamente lleva de un lugar a otro a creyentes, a cristianos, también a los inconversos, porque a veces en los propósitos de Dios está en que ellos conozcan su nombre y su palabra en otro lugar, en otro país, en otra región. Y está sucediendo hoy. Tenemos conversiones y bautismos en los campos de refugiados en el mundo. Muchos refugiados que están meses y meses. Ustedes pueden meterse en internet, conocen a Jesucristo mediante la avanzada de la evangelización que muchas organizaciones misioneras están desarrollando hoy en el mundo. Y el Evangelio de Dios es algo glorioso, tiene poder y transforma y sigue transformando las vidas. No buscaban, iban anunciando. ¿Qué es entonces una iglesia? Es algo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué es la iglesia?
Y nosotros podemos abordar esta pregunta de diferentes maneras, pero pensando en este mensaje, podemos decir que la Iglesia no es una institución o una asociación dedicada a buscar la verdad, sino una comunidad dedicada a proclamar la verdad, declararla y anunciarla. Y no tenemos que perder de vista esto. Miren, ayer tuve la oportunidad de estar en un Zoom. En realidad el Zoom dependía casi de la coordinación del pastor Leconte y de quien les habla. Organizamos juntos el programa. Y invitamos a los pastores, invitamos líderes. Yo mandé a los líderes de la iglesia y estuvo conectado, obviamente, que está siempre el hermano Derek, y también se conectó el pastor Jorge Díaz, pero yo le envié como a 20 líderes de la iglesia para que tuvieran la oportunidad de conectarse. Fue una mañana gloriosa. El hermano Luciano Bongarrá, que es el presidente de Parlamento y Fe, nos habló y nos contó experiencias de cómo el Señor tocó su vida hace algunas décadas. En realidad lo vino preparando desde su niñez para proclamar el Evangelio a los que están en eminencia, a príncipes, a reyes, a presidentes, a legisladores, a jueces. Y no porque el Evangelio no tenga que ser predicado a otros, eso es lo que el Señor le indicó como llamado personal a este hermano. Pero bueno, no voy a contarles el desarrollo del programa, simplemente quiero decirles lo que se produjo en mi corazón una vez más. Mientras yo tomaba nota, tomé unas cuantas páginas de notas que espero ahora pasarlas en limpio para darlas a los consiervos y a todo aquel que lo requiera. Dios tocó otra vez mi corazón. Y mientras él hablaba, es increíble cómo la palabra y el Espíritu de Dios se ramifica en la mente y en el corazón del oyente. Mientras él hablaba, me vino algo a mí que me volvía a decir: Hugo, no te desenfoques. La crisis lo que producen es una fatiga. Yo entiendo bien estos términos por los estudios de ingeniería. Se produce una fatiga. Y cuando un material está fatigado es peligroso, especialmente si ya forma parte de una estructura. Puede colapsar. Miren lo que acaba de pasar en los Estados Unidos con el edificio, más allá del error de cálculo y de todo lo que puede haber sucedido o no. Pero lo cierto es que a lo mejor se dieron los cimientos por diferentes motivos y finalmente el material al principio soportó la estructura, pero después se fue fatigando hasta que hizo el crash y no pudo más. Entonces hay una tentación. ¿Qué hacer? Nosotros hemos tenido dificultades en la familia. Yo les confieso que esta pandemia, y yo estoy en permanente contacto con mis consiervos, de algunos son muy amigos, de algunos soy más amigo de otros, de todos hermanos en Cristo. Y hablamos y nos comunicamos. Y lo cierto es que lo que me pasaba a mí de una manera o de otra le estaba pasando a mi otro consiervo, aquí en la misma ciudad de Buenos Aires. Días, yo se lo he dicho a algunos en la iglesia, días que no sabía por dónde empezar. Todas eran noticias negativas. Todos los mensajes que llegaban al WhatsApp de la iglesia, de la obra, de las obras misioneras, de la obra general. Señor, ¿dónde empezar? ¿Qué hacer? Y por supuesto que el diablo hace de las suyas y produce crisis en la obra y en las iglesias. Nosotros atravesamos una prueba grande con el liderazgo el año pasado y le estamos todavía soportando algunos coletazos. Pero lo cierto es que la iglesia que es de Dios, que fue comprada a precio de la sangre de su Hijo Jesucristo en la cruz, no tiene que desenfocarse. Por eso comencé diciendo que la iglesia tiene que seguir obedeciendo a la palabra de Dios y tiene que seguir siendo punta de lanza de la extensión de su reino. Miren, hermanos, podríamos hacer una disquisición y un estudio hoy. ¿Qué pasó con la iglesia de Jerusalén? Nosotros sabemos que finalmente desapareció y por supuesto también desapareció Antioquía, pero no desapareció la iglesia del Señor de la tierra, está multiplicada en todos los continentes. Pero esta iglesia de Jerusalén quedó diezmada. Parecía que era el acabose, parecía que todo se derrumbara.
Yo quiero que piensen, a mí me gustaría en la eternidad sentarme con los apóstoles y preguntarles, cuando ustedes se quedaron solos en Jerusalén, ¿qué pensaron? No que dudaban, ya no dudaban de que Cristo había resucitado, pero ahora venía la otra: Señor, ¿se podrá propagar tu palabra? Lo que nos dijiste, que vayamos por todo el mundo, nos están exterminando. Los hermanos se fueron a otros lugares, la iglesia se disolvió. Localmente hablando, la iglesia de Jerusalén, pero resulta que en ese momento era la única iglesia. Pero nosotros tenemos el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos es un libro animante. El libro de los Hechos hay que leerlo de corrido. Procuren empezar en el capítulo 1, versículo 1 y leerlo de corrido. Y cuando eso hagan, la primera vez que lo lean de punta a punta, y ustedes lo hagan en el temor del Señor, sus vidas nunca más van a ser iguales. Nunca más. Ese fue el consejo que me dieron cuando era un adolescente, y lo hice. Y lo leí de punta a punta y produjo ese efecto en mi vida. El Evangelio sale de Jerusalén en medio de la persecución, con derrotas humanamente importantes, porque uno lo ve en la descripción, pero finalmente Pablo termina en el capítulo 28, preso en el primer encarcelamiento en Roma. Cuando llegamos al capítulo 28, el Evangelio está en Roma. Y en un tiempo corto, 20 años de ministerio del apóstol Pablo, el Evangelio llega a las barbas del emperador. Entonces, yo quiero en esta mañana ir cerrando mi mensaje y decirle a la iglesia: no nos desenfoquemos. Podremos tener dificultades, podrán haber palos en la rueda, pero nosotros, en humildad, en santidad, arrodillados delante del Señor, poniendo nuestras vidas en sus manos y pidiéndole al Señor que nos ayude a ser miembros constructores de su iglesia y no miembros destructores, con el fin de que el Evangelio, que este mensaje sea propagado. El mensaje es definido, es preciso. Ya vimos lo que era la iglesia. El cristiano no busca la verdad, el cristiano la posee. Podría citar otros textos que tengo apuntados, pero por tiempo no lo voy a hacer. Y avanzo y decimos algo más. El Evangelio es la filosofía más intolerante que hay sobre la tierra. ¿Sabe por qué? El Evangelio no tiene nada que ver con el relativismo religioso, es absolutismo absoluto. Porque solamente en Cristo hay salvación. El domingo pasado prediqué en este púlpito: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. No es que lo importante es tener fe, no, Señor, lo importante es tener fe en Jesucristo. Y por eso la gente nos persigue. Dice: ustedes son unos intolerantes, ustedes tienen que ser modernos o posmodernos o postmodernos. Pero la Biblia no se casa con ningún momento de la historia. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que proclamar el mensaje de Jesucristo, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. No que queremos ser intolerantes, no queremos ser mal educados, pero queremos ser firmes en nuestra fe. En tercer lugar, el Evangelio es algo sencillo, ya algo he mencionado. Iban por todas partes los que fueron esparcidos. Parecía el fin, como dije, pero fue el comienzo. Fue el comienzo. A veces las crisis, yo no sé si es cierto porque no sé nada de chino, pero los que saben chino dicen que los íconos, ustedes saben que es un idioma que se caracteriza en la iconografía el chino, esos íconos, el mismo ícono que significa crisis, o que se puede traducir por la palabra crisis en nuestro idioma, denota también oportunidad. Oportunidad. Parecía el fin, pero fue el comienzo. Marcos 12:37 dice que gran multitud del pueblo oía a Jesús de buena gana. Grandes multitudes. ¿Por qué cito este texto? Y cito también 1 Corintios 1:26 y 27: de lo menospreciado y de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, porque los que iban esparcidos no eran apóstoles, no eran pastores, no eran predicadores, no eran misioneros, eran hermanos de la iglesia que iban con sus familias, pero que habían tenido una conversión genuina y iban por todas partes
anunciando el Evangelio. Un erudito dice que esa palabra anunciando podríamos parafrasearla hoy por el término chismoseando. Lo que hacen las revistas antes la revista, ahora lo hacen los programas por internet, los que hablan de los artistas, todo esto que cuentan chimento, ¿no? Los periodistas de chimento, creo que así se llaman. Chismoseando, pero no para contar banalidades. Lo que quiere decir es que estos iban, comían con alguno, iban al mercado, se relacionaban con los vecinos y por todas partes anunciaban el Evangelio. Yo los invito por un segundo a pensar qué sucedería en Caballito, qué sucedería en la capital si nosotros, ¿dónde estamos? En los departamentos donde no podemos entrar, pero si tenemos una familia creyente así, chismosear, entre comillas, anunciar el Evangelio. Lo que quiero decir es que no se dice que se ponían un púlpito y se paraban en la puerta de la casa a predicar, sino que donde iban el Evangelio corría, el Evangelio entraba como el agua cuando se filtran las estructuras, no se puede detener. ¿Qué problema hay cuando hay una pérdida de agua en una propiedad? De esa manera penetraba el Evangelio donde aquellos fueron esparcidos. Finalmente, nosotros podemos decir que el cristianismo también se diferencia de otras sectas, por ejemplo, de las sectas místicas como el budismo, el hinduismo, religiones místicas. Ellos requieren gente de tiempo completo, que vaya a conventos y que desarrolle todo su proceso religioso, pero la gloria del cristianismo no está en el clero, no está en los profesionales, la gloria está en el pueblo de Dios, la gloria está en cada creyente. Obviamente que los pastores también somos creyentes, la gloria está en vivir la sencillez, pero a su vez el poder del Evangelio. Dios ya ha hecho las cosas por nosotros y está esperando que nosotros las proclamemos. ¿Cuál es la gloria del Evangelio? La gloria es que es sencillo para que un niño, para que un iletrado lo pueda entender. Y así tenemos que predicar en el poder del Espíritu para que todo oyente escuche. Si nosotros predicamos a un auditorio, una iglesia, en este auditorio, en esta mañana hay médicos, hay doctores, hay estudiantes de la universidad, pero seguramente Dios los abre, habrá un niño, habrá alguien que es el que menos ilustración tiene. Si esa persona hoy no puede entender la palabra, entonces perdemos el tiempo. Pero por otro lado, la Biblia nos dice que el Evangelio es tan grande y tan glorioso que los sabios, los intelectuales y los eruditos de todas las épocas de la historia juntos no podrían entenderlo. Es más, nosotros adoraremos por la eternidad al Cordero y seguiremos escarbando y conociendo más de las glorias del Evangelio en la eternidad. Es como que no alcanza. Dios nos creó y nos dio una mente tremenda, nos hizo poco menor que los ángeles, pero no somos dioses. No somos Dios, Él es nuestro creador y nosotros somos ovejas de su prado. Pero el Evangelio es algo glorioso. Así que nosotros en esa confianza proclamamos a Jesucristo. Y por último, anunciar el Evangelio no es una protesta. Tenemos justamente en la mañana de ayer fue el gran tema. O ponemos políticos creyentes en las instituciones para que cambien las naciones, o no cambian, pero hay otra propuesta, que no está en contra de esta, pero es la que yo sostengo. Proclamamos a Jesucristo de tal manera que la gente se convierta, que nuestros niños se conviertan, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, para que cuando sean adultos, si Dios les llama a una vocación política o de dedicarse a la política, entonces cuando lleguen a esos estratos de poder, sea como presidente, sea en las cámaras legislativas, sea como abogado, como juez, sea en la sindical empresaria, sea en la sindical obrera, sea en cualquier lugar de poder que tiene cualquiera de nuestras sociedades, entonces ejerza su función en el temor de Dios. Si los corazones cambian las leyes de un país. Pero si los corazones de los legisladores no cambian, nunca van a cambiar las leyes. Prediquemos a Jesucristo. No perdamos de vista maestros. Hoy los maestros
están en el otro edificio, pero puede que acá haya algunos sentados que hoy no les toca dar la clase. En sus clases, cuando hay un ramillete de niños, ustedes tienen que dar las clases primero asegurándose de que sus niños entreguen su vida a Jesucristo. Y en segundo lugar, no crean que están haciendo poca cosa, porque tal vez ustedes le están hablando a una criatura, a una nena o un nene, que va a ser alguien de valor en la sociedad. ¿Quién le dice a ustedes que alguno de ellos no llegaría a ser presidente de este país? Miren lo que le pasó a Moody, Dwight Moody, el gran evangelista del siglo XIX en Chicago, fines del siglo XIX. Un hombre sencillo, él no tenía la palabra de Spurgeon, él no tenía la terminología de McLaren, él no era un príncipe de la oratoria, pero para los que leen inglés les recomiendo que lean los sermones de Moody. Ahora los pueden encontrar en internet, van a aprender mucho. Él no sabía mucho de griego y hebreo, pero era un hombre que conocía la Biblia de tapa a tapa y la predicaba y la creía. Un evangelista que desarrollaba la imaginación del auditorio cada vez que predicaba. Una de las frases que se repite mucho en inglés en sus mensajes es "We can imagine", yo puedo imaginar. Y cuando Moody dice eso hay que prestar atención, porque saca de los pasajes lo que uno a veces no ve, que está entre las palabras y está entre los versículos. Y llevó a mucha gente a los pies de Jesucristo. Fue un gran evangelista. Podría hablarles más acerca de este hombre, pero ¿por qué menciono a Moody? Porque Moody era un hombre sencillo. Y ese evangelio, que era sencillo, él lo empezó a enseñar y a predicar cuando era un joven. Y tenía una clase de escuela dominical. Y resulta de que él fue a ver al superintendente, pero la escuela dominical estaba completa, no tenía más clases y él quería enseñar. Entonces el superintendente, al ver el empuje de este joven, le dijo: mire, las clases están completas, pero si usted se consigue un puñado de alumnos, yo le hago una clase nueva para usted. Así que el superintendente, un hombre de Dios, sabio, hizo que Moody se fue y buscó chicos de la calle. Se juntó unos 12, 13, 14, 15 de esos chicos y vino al superintendente y le dijo: aquí tengo mi clase, ¿cuándo puedo empezar? Y él empezó. De ese grupo, uno de ellos llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Entonces, el Evangelio de Dios tiene poder cuando nosotros, no importa si soy el carbonero, no importa si soy un analfabeto, no te creas que son de poco valor en la obra. Dios usa tu vida. El Evangelio no es entonces una protesta. Digo que de todo se protesta y hay protestas muy justas, obviamente. No estoy en contra de las protestas justas. Lo que estoy diciendo es que el Evangelio no es una protesta. El Evangelio es una gran afirmación. ¿Eres cristiano? ¿Sos cristiano? ¿Vas al cielo? ¿Tenés vida eterna? Entonces tenés que poder explicar lo que es el Evangelio. Si vos no podés explicarle lo que es el Evangelio a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero, a tu familiar, no sé si sos cristiano, porque entonces no sé lo que creíste. Pero si sos un creyente que sabe lo que creyó, lo puede explicar. Y por último, quiero terminar con esta historia. Vamos a suponer que ustedes tienen un amigo o una amiga que tienen mucha afinidad, que se sienten bien cuando conversan juntos y que se conocen hace años y que han procurado hablar del Señor, pero que este amigo o esta amiga nunca quisieron saber nada acerca del Señor. Finalmente cae en un hospital enfermo de muerte. Y cuando está allí en su lecho de muerte, los manda a llamar. Entonces ustedes tienen que ir. Y tienen varias alternativas cuando enfrenten a este moribundo o a esta moribunda. Amigo de ustedes,
Ustedes podrán decirle, mirá, ¿te acordás que yo te dije que tenías que venir conmigo a la iglesia? No le sirve, se está por morir. ¿Te acordás que yo te dije que teníamos que leer y hacer un curso? Porque si no le sirve, se está por morir. Si ustedes le dicen, mirá, llegaste a esta instancia, te pasó todo lo que te pasó por no obedecer la ley de Dios, no le sirve, se está por morir y se va a morir y se va a ir al infierno. Si ustedes le dicen, o hubieran creído en un evangelio que se basa en las obras, no le sirve, porque el hombre se está por morir, ya no puede hacer ninguna obra, no tiene tiempo de cambiar. ¿Qué es lo que ustedes tendrían que decirle? Pongo este ejemplo que es un ejemplo de borde. ¿Qué es lo único que tendrían que decirle? Le tendrían que decir, si todavía la persona puede escuchar, acercarse a su oído y decirle, tenés oportunidad ahora de creer en Jesús. Sos pecador, la Biblia dice que lo sos y vos tenés que arrepentirte de tus pecados. Jesús vino al mundo, Dios envió a su Hijo a ocupar tu lugar en la cruz y Él murió por vos en la cruz del Calvario para perdonarte tus pecados, limpiar tu maldad y darte el regalo de la vida eterna. Pero Él no solo murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. ¿Crees esto? Ya está, en menos, en 40 segundos, 30 segundos. ¿Crees esto? Y no dude, yo tenía un problema cuando era un adolescente. Conocía esto que acabo de decir, ya lo conocía de adolescente, me habían enseñado, habíamos hecho prácticas. Pero mi duda, y yo empecé a predicar el Evangelio muy joven, mi duda era si la gente iba a entender el Evangelio. Si yo le digo así, yo lo entiendo porque yo tengo a mi abuelo que es pastor, porque mis padres son creyentes, porque me crié en la iglesia, pero si yo se lo digo a mi compañero de escuela, si yo se lo digo a alguien que conozco, que no conozco, ¿no entenderá? Y eso me taladraba la cabeza. Hasta que el Señor, ¿sabe lo que pasa en la vida muchas veces? El Señor no discute con nosotros. Finalmente terminamos haciendo lo que el Señor anhela y desea, y es para nuestro bien. Aparecieron mis primeras oportunidades para predicar. La primera me la dio mi iglesia. Todos los años, cuando llegaba el mes de la juventud, que era para septiembre, octubre, en la iglesia de Lanús se designaba un muchacho en aquel entonces para predicar en la campaña juvenil. Y llegó el momento que con 18 años me tocó a mí. Fueron tocándole a otros que eran ya más grandes. Era un honor que en mi grupo, en mi generación, me eligieran para ese momento. Prediqué 2 mensajes, el sábado y el domingo. El sábado prediqué el mensaje, pero no hubo ninguna respuesta al mensaje. Pero el domingo, cuando prediqué, hablé de Juan 3:16 y 2 mujeres grandes, 2 personas grandes, más grandes que yo, podrían haber sido mi madre, las 2 personas, se entregaron a Jesucristo. A ambas las vi cuando fueron bautizadas en la iglesia. Y a ambas las vi partir a la eternidad con Cristo. Ellas no fueron al cielo porque entendieron nada más, fueron porque creyeron. Obviamente que para creer hay que entender, pero no nos olvidemos que el Espíritu Santo de Dios, que no es propiedad de nadie, que no es propiedad de una denominación, es propiedad de todo creyente, porque el Espíritu de Dios habita en nuestra vida y de toda congregación, es aquel que nos guía, que nos lleva, que prepara el corazón de aquellos que escuchan para que la palabra de Dios pueda ser recibida. Las personas tienen la decisión final, el libre albedrío, pero el Espíritu de Dios es el que toca, el que llama. La palabra de Dios es la que tiene poder. Iglesia, ¿qué decía nuestro texto? Cuando fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y Felipe, que había descendido a Samaria, les predicó a Cristo. Iglesia, Cristo es la única esperanza. Prediquemos a Jesús.
no esperen que alguien organice una salida de evangelización. ¿Son buenas? Ayer un amigo mío y también de María, conocido de muchos años, organizó una volanteada en un pueblo del interior de España y mandó la foto. Yo se lo mandé a todos los pastores bautistas de la capital para ver cómo también en aquel lugar la palabra de Dios. Salieron 5 o 6 jóvenes y estaban ahí, iban casa por casa, iban a los buzones, eran pueblos de casas bajas. Hermanos, podemos organizar algo así, pero lo que dice aquí la palabra en este pasaje no era este tipo de evangelismo. Es el evangelismo natural, el de todos los días. Pedirle al Señor que te llene de nuevo. Pedirle al Señor que te dé fuerza, porque no solamente vendrá fuerza para anunciar, sino que vendrá fuerza para vivir, vendrá fuerza para la fe. Y el Señor nunca nos va a dejar desamparados en ninguna prueba, y mucho menos cuando estemos frente a alguien al cual le estamos hablando. Por eso dice, y cierro con esto el Evangelio, en el Sermón del Monte, cuando sean llevados, no en el Sermón del Monte, miento, un poquito más adelante, Mateo, cuando sean llevados ante príncipes y reyes y estén frente a ellos, no teman. El Sermón del Monte dice algo parecido, porque yo voy a poner la palabra en la boca de ustedes. No anden pensando qué van a hacer, qué lógica van a usar. Vayan y yo voy a usarlos y pondré palabra en la boca de ustedes. Iglesia, esto es lo que estamos necesitando en este tiempo. Con pandemia o sin pandemia, seguimos siendo la iglesia de Dios. Aun cuando esta semana venga un terremoto y se destruye este templo, nosotros seguimos siendo la iglesia de Dios. Que podamos vivir en este privilegio y podamos entonces extender su reino. Y nuestras vidas serán llenas de gozo, que no es una carcajada hueca, serán llenas de gozo, del gozo de Dios. Aquel gozo que es salutífero, aquel gozo que nos inspira, que nos ayuda, que nos fortalece, del sabernos instrumentos útiles, no perfectos, pero útiles en las manos de Dios. Dios bendiga a su iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por esta mañana, gracias por la verdad de estar aquí juntos como familia en Cristo. Te pedimos que nos ayuda a ver de esta palabra, de su palabra, de sus promesas, cómo lo podemos poner en práctica. No quiero ser alguien que escucha algo y lo pone adentro nada más y no lo pongo en práctica. Entonces te pido que nos ayuda a ver cómo podemos hacer lo que acabamos de ver de tu palabra, de ir a donde vamos y predicar, ir a donde vamos y compartir, no de un púlpito, no de maneras muy oficiales, pero a través de cada uno de nuestras vidas. Somos nosotros el cuerpo de Cristo que puede impactar a la gente alrededor nuestra. Ayúdanos a hacer esto, este día, esta semana, estos meses. Y proclamar y vivir su evangelio de la profundidad de nuestra caminata contigo, de la profundidad de tener conexión de contigo que podemos compartir con los alrededor nuestra. En el nombre de Jesucristo oramos por esas cosas. Amén. Es excelente estar aquí, hermanos, juntos en la casa de Dios, escuchando la palabra, estando juntos, y vamos con ánimo este día, con esta palabra, de poder seguir adelante en todo que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Como individuos y como cuerpo de Cristo. Ya estamos finalizando el culto, estaremos aquí el domingo que viene, el miércoles ya es la reunión de oración, pero la iglesia está activa todos los días, hermanos, entonces podemos seguir adelante en todo eso. Entonces, que tengan una muy buena semana y estamos en contacto digitalmente y en persona también. Es excelente verles a todos ustedes. Que tengan una linda semana.